Oviedo 0, Celta 0. Un partido más donde el Real Oviedo no logra marcar ni un mísero gol. Un partido más donde el Real Oviedo tiene sus momentos, donde el Real Oviedo domina al Celta, pero que acaba con un resultado que es totalmente insuficiente viendo la situación del Real Oviedo en la tabla clasificatoria. Un Real Oviedo que ya suma 7 partidos consecutivos sin marcar gol, sin que la pelotita entre dentro. Evidentemente que este dato pues muestra, ¿no?, la realidad de este equipo. Es un dato demoledor, un dato que entristece a la afición carballona y que provoca que el Real Oviedo esté donde esté, que es ahora mismo pues en el pozo, en un atolladero, en un atasco, y que no es capaz a día de hoy de salir de esta zona tan complicada, ¿no? El Levante y el Real Oviedo son los dos equipos que se encuentran sumidos en esta situación, y una situación en la que el Real Oviedo lo va a tener complicado si sigue con estos elementos. Evidentemente que la plantilla se puede optimizar. De hecho, el propio Almada, el propio entrenador del Real Oviedo, comentaba en la rueda de prensa, leo palabras textuales del entrenador uruguayo: el equipo está muy lejos de lo que quiero. En primer lugar, quiero jugar con mucha más intensidad. ¿Hemos visto a un mejor Real Oviedo? Bueno, creo que lo mejor de este equipo en este último partido ha sido la presión, donde sobre todo en esos inicios de la primera parte el equipo estaba sofocando, agobiando al Celta de Vigo. Hemos visto un partido muy ramplón del equipo vigués. De hecho, yo, si fuese aficionado de este equipo, estaría decepcionado con el partido que realizó el Celta, porque fue un partido donde vimos a un Celta inconexo, un Celta con muchas dificultades para combinar, y donde vimos a un Celta que no intimidó apenas al Real Oviedo. Lo mejor del Celta en este partido, yo diría que a la hora de amenazar, esos últimos minutos del partido, que fue cuando más asomó la patita el equipo de Claudio Giraldez, porque por lo demás vimos a un Celta que apenas apareció en ataque, y eso se debe en parte al gran trabajo que hizo el Real Oviedo sin balón, que fue de lo mejor del partido. Con Luis Carrión ya estábamos viendo a un Real Oviedo que desempeñaba mejor esa presión, o que realizaba una presión más agresiva que, por ejemplo, con Veljko Paunovic. Pero en este partido hemos visto incluso a un Real Oviedo que ha sido todavía más agresivo que con Luis Carrión. Entonces, bueno, esto habla de que al Celta le costó salir, y que ahí le puso el Real Oviedo las cosas complicadas. Es cierto que si te fijas en los partidos del Real Oviedo en el Carlos Tartiere, vas a poder visualizar cómo hay muchos partidos donde el equipo rival está espeso, está ramplón, como estaba diciendo. No sé si me viene a la cabeza partidos como el del Mallorca, partidos como el de los Osasuna, ¿no?, donde el rival es cierto que no está muy fino, pero que a lo mejor empieza ya a ser también culpa tuya, ¿no?, de que tú también estás haciendo tus méritos. No es que haya sido una locura, no es que haya sido un juego espectacular, pero creo que también debemos ser realistas y debemos ser objetivos y decir que en esto el Real Oviedo lo hizo bien, con una línea de defensas bastante adelantado, y que además no supuso un gran problema como en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, con Javier Calleja el año pasado veíamos a un Real Oviedo que adelantaba mucho esa línea al inicio de temporada, y eso le estaba provocando estragos en defensa. Pues en este primer partido con Guillermo Almada no hemos visto eso. De hecho, yo diría que todo lo contrario. Esa línea adelantado le ha dado facilidades al Real Oviedo a la hora de recuperar terreno y de provocar que el Celta esté espeso con pelota. Por lo tanto, de momento, este cambio de estrategia, que tampoco es un cambio severo, porque con Luis Carrión el equipo ya iba a chuchar adelante, no con esta intensidad, pero sí que iba a morder adelante, pues ya hemos visto un cambio, y para bien. Con pelota creo que hemos visto algo muy parecido a lo que veíamos con Luis Carrión. Sobre todo, ¿qué le pasa a este equipo? Veo que al Real Oviedo tiene la pelota, tiene momentos de dominio. De hecho, la posesión, pues os digo cuál fue, ¿no? Fue para el Real Oviedo. En la primera parte es un 50-50, pero en la segunda
un 61 para el Oviedo y un 39 para el Celta, lo que significa que el Real Oviedo tuvo un 56% de posesión y el Celta un 44% durante los 90 minutos. Entonces, ¿qué le pasa al Real Oviedo? Que ese dominio lo tiene que transformar en ocasiones más claras, en amenazar más, en ser más amenazante, en tener ese colmillo y esa capacidad para resquebrejar defensas de los rivales, que es algo que le está costando mucho. Creo que ya no es solo un simple error de que te falta gol, que también es eso, sino que creo que el Real Oviedo tiene que generar más a través de esas asociaciones y de intentar combinar algo más en esos últimos metros, ¿no? En fútbol se utiliza mucho ese término 14, que es esa última ya fase donde estás a punto de entrarte en área rival. Pues el Real Oviedo debe intentar enhebrar pases en esas zonas, ¿no? Tejer esos circuitos en esas zonas, ¿no? Hemos visto un Real Oviedo que ha puesto centros laterales, pero que sigue faltando el remate, ¿no? Vamos a hablar de los cambios. Perdón, que se me olvidó comentar el hecho de que he tardado en subir este vídeo porque se me complicó el fin de semana. Perdón por la demora, pero bueno, ya tenéis aquí el vídeo subido hoy mismo para que podáis contemplar cuál fue mi visión de este partido. De este partido que, como estaba diciendo, no es que viésemos a un Real Oviedo que cambiase severamente, pero sí que vimos a un Real Oviedo que creo que hay algunos matices y algunos matices que son para bien. ¿Qué es lo que más me gustó aparte de la presión? Lo poco que concedió el equipo, creo que en parte se debe a la escasez de fútbol del Celta de Vigo. Creo que vimos algo más de centrocampismo en este partido y sobre todo Alberto Reina. Creo que Alberto Reina ha participado más que en otros encuentros y el Real Oviedo necesita un centrocampista que te haga eso, ¿no? Que intervenga en el juego. No es que haya sido un partidazo Alberto Reina, pero sí que ha estado más presente en el juego de elaboración que en otras ocasiones. Y eso el Real Oviedo lo nota, ¿no? Que no solo Santi Cazorla sea el que ejerce ese rol, que haya otro perfil de centrocampista que también tenga capacidad para aparecer en la distribución y para participar con balón, ¿no? Y ahí Alberto Reina, para mí, del centro del campo, lo que más me gustó. Colombato, abnegado en defensa, sacrificándose en muchos momentos. Esto lo decimos mucho, ¿no? Y que también hay que decir que al final el equipo es difícil recriminarle o pedirle que haga mucho más, ¿no? Se puede mejorar y sobre todo si lo comparamos con el partido del Sevilla, ¿no? En el partido del Sevilla está claro que el partido ahí el Oviedo ya no lo pierde por calidad, sino también por puesta en escena, ¿no? Que no fue nada buena. Y ahí sí que se le puede reprochar al equipo. Pero hay partidos en los que dices, es que los jugadores lo dan todo, que todavía se pueden pulir cosas. Sí, y lo creo, pero creo que también hay que reforzarse en este mercado de invierno y que la salvación depende en gran parte de esos refuerzos que traigas en estas navidades. Así que va a ser fundamental si queremos la salvación. ¿Qué más cosas quiero hablar? Quiero hablar de los cambios, ¿no? Quiero hablar de los cambios porque salieron Hassan en el 71 y ya luego más tarde 82 Santi Cazorla, 82 Salomón Rondón y 86 Luka Ilić. Hassan hizo un par de jugadas, pero le costó intervenir. Es cierto que ya en el tramo final, como estoy diciendo antes, el Celta empieza a apoderarse algo más de la pelota. Pero no vi esa continuidad en su fútbol que hay que pedirle. Santi Cazorla, Salomón Rondón y Luka Ilić, para mí esos cambios son tarde. Es cierto que el equipo tampoco estaba incómodo y yo creo que hay Guillermo Almada yo creo. Lo que voy a decir es una hipótesis. Yo creo que al no tener tampoco todos los conocimientos de la plantilla, es decir, al no conocer a fondo a este equipo, viendo que la cosa estaba yendo de una manera decente, donde el equipo no era un desbarajuste tremendo, le estaba convenciendo lo que estaban haciendo los jugadores de inicio, y por eso le costó realizar esos cambios, sobre todo porque creo que hay una diferencia importante entre Salomón Rondón, Luka Ilić, ¿no? Ya luego Cazorla y Hassan, pues no tanto. Luego Hassan está el tema de que al final vamos a ver qué tal se le da esa entrega en defensa, ¿no? Que ahí puede ser un poquito el peligro, ¿no? En una presión tan intensa como nos decía el propio Guillermo Almada. Así que también por aquí yo creo que van los tiros en la demora de los cambios, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado tener antes a Santi Cazorla porque hubiese servido a lo mejor un poquito de cirujano, ¿no? De tiraliñas, de futbolista que te ayuda a encontrar ese último pase que le estaba faltando al Real Oviedo. Que la falta de gol, como he dicho antes, es algo que hay que darlo por hecho, ¿no?
que lo sabemos perfectamente y que el Real Oviedo debe ir en este mercado de invierno a por un 9, a por un 9. Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Y la afición carballola también lo tiene clarísimo, pero creo que también el Real Oviedo debe generar más peligro y sobre todo, si eres un equipo que eres muy poco prolífero de cara a puerta, pues tienes que generar más o intentar hacer que tus delanteros tengan más ocasiones propicias. Y creo que el Real Oviedo a día de hoy no está haciendo eso. Como dije antes, un Celta flojito, un Celta tosco, un Celta inconexo y un Real Oviedo que le falta ser más punzante, ¿no? Ser un equipo con más capacidad para desarmar a las defensas de los rivales. Vamos a repasar algunas estadísticas del encuentro. Bueno, repasamos antes 11, pero bueno. Aaron Escalde en portería, lateral derecho Ahijado, lateral izquierdo Raín, eje de la zaga Eric Bailey y David Costa, centro del campo Colombato, Sibo, Reina. Por cierto, se me olvidaba comentar, hemos visto cómo en este partido aparecía Brecalo, un 11 bastante diferente porque hubo varias apuestas encima de la mesa, Eric Bailey, que no entiendo por qué Luis Carrión no le daba más bola, porque en este partido no lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal la defensa. Raín Alassane, por ejemplo, ha sido un lateral que no se ha adentrado mucho en esas últimas zonas, le ha costado mucho el darle profundidad al Real Oviedo. Es cierto que el Celta cerraba con una línea de 4, sabe cerrar muy bien los espacios por detrás, era muy importante debido a este tema ensanchar el campo y creo que ahí Raín no te ha dado lo que se le debía pedir en un encuentro como este, pero creo que defensivamente ha estado muy solvente y muy seguro en todo momento, transmitiendo muchísima seguridad. David Costas, que no ha tenido errores, bueno, solo recuerdo un error o dos. El error que se me viene a la cabeza es en una acción donde no mide bien y va al suelo en Segada, y ahí le ganan totalmente y genera una ocasión clara el Celta de Vigo. Por lo demás, David Costa firma un buen partido y Eric Bailly, que le costó salir algo titubeante, ¿no? Al principio, pero ya luego bastante seguro y sin contemplaciones, ¿no? Y Lucas Ahijado, defensivamente, Brian Zaragoza en alguna acción le ha exigido, pero tampoco mucho y luego no ha estado mal. Pero Brecalo, ¿no? Que yo creo que también ha sorprendido porque ha sido uno de los futbolistas más participativos del encuentro y además permutando mucho, ¿no? También apareciendo por esa banda derecha, que es un jugador que arrancaba del perfil izquierdo, pero que en momentos también le veíamos aparecer por esa banda izquierda, ¿no? Por ese flanco izquierdo. Así que también, bueno, el partido de Brecalo mejora sus anteriores prestaciones. Y yo luego lo de Fede Viñas, lo que digo es siempre, es un futbolista que le da mucho al Real Oviedo en algunos aspectos del juego, pero que le sigue faltando el gol. En Cazorla vemos muchas veces movimientos de fuera de serie, ¿no? Pues uno de los jugadores que más asemeja en ese sentido a Cazorla, que obviamente la distancia es sideral, ¿no? En cuanto a técnica o en cuanto a la técnica que ha podido tener Santi Cazorla, pero yo muchas veces el futbolista que más se acerca a ese tipo de movimientos, a ese tipo de lecturas, a mí al menos personalmente es Fede Viñas. Y creo que deja movimientos, lecturas del juego bastante buenas, ¿no? De retener la pelota, de girarse, de ver de ver a ese hombre libre, de ver el espacio, y a mí es algo que me entusiasma de Fede Viñas y que yo llevo insistiendo mucho desde el inicio de temporada con este delantero uruguayo. El Celta, Radu en portería, Manu Fernández, Starfel y Marcos Alonso, carrileros, derecha Rueda, izquierda Carreira, centro del campo Beltrán y Miguel Román, arriba Sveder, Brian Zaragoza y en la punta del ataque Ferran Juglar, el Celta que se dejaba en el banquillo a futbolistas relevantes, Ilaix Moriba, Yago Aspas. Es verdad que Yago Aspas esta temporada no está siendo titular, pero por ejemplo Mingueza sí que estaba siendo bastante protagonista y es un futbolista tremendo, buenísimo, súper completo, polivalente y que en teoría es titular en este equipo. Un empate del Real Oviedo que no vale porque al final el Real Oviedo, viendo la situación en la que está, pues está obligado que en este tipo de partidos pues hay que ganarlos, ¿no? Hay que ganarlos. Vamos con algunas estadísticas del partido. Antes de adentrarnos en las individuales, repasamos un poquito la posición, lo comenté. Goles esperados 0,63 frente a 0,66 del Celta. Ocasiones claras 0-1. Tiros totales 10-6. Hay que decir que es que el Real Oviedo a puerta no tiró apenas. De hecho, el primer tiro a puerta en el partido fue
en el 45 del Real Oviedo, en el 45 un tiro de Ilia Cheira que va al primer palo y que tampoco le pone en un compromiso a Radu. Así que esto hará de que hay que transformar, o sea, de que hay que transformar, pero de que hay que generar más peligro. Paradas 2-3, saques de esquina 4-3, faltas 14-7, pases 485 frente a 398 y aquí tenéis el mapa de disparos de un equipo y otro. Hasta aquí estas estadísticas y vamos ahora con las individualidades. Entradas ganadas, Ilia Cheira con 4, David Costas con 3, pases precisos por aquí los tenéis. Duelos ganados, Fede Viñas disputó 14-4, ganó, no estuvo tan acertado en este aspecto como otras veces, pero el tío lo sigue peleando. Ilia Cheira 6-12, Miguel Román por parte del Celta el que más, 5-10, y David Costas el más efectivo con 7-9. Vamos en ataque a ver qué estadísticas podemos resaltar. Tiros bloqueados, 1 de Rain, tiros a puerta muy poquitos, Ilia Cheira 2 y regates completados. Fede Viñas 2 de 6, el que más intentó. Brian Zaragoza 1 de 3, que yo creo que el que le salió bien fue en la primera parte, en una jugada en la que se la lía a Lucas Eijado. En defensa, acciones defensivas, Karl Starfelt 17, David Costas 9, Eric Belli 8, Javi Rueda 8 despejes, por aquí lo tenéis. Intercepciones, 3 de Javi Rueda, 2 de David Costas, entradas ganadas 4 de Ilia Cheira. Pases, el que más toques del partido dio fue Marcos Alonso con 85, le sigue Lucas Eijado con 83 y Rain con 83 y ya luego un poquito más abajo David Costas con 79. Pases clave, el que más, el mediocentro del Celta, Miguel Román, este joven centrocampista de 22 años, canterano del equipo vigués, con 2 pases clave, y por parte del Real Oviedo, Ilia Cheira con 2 centros acertados. Josi Berecalo, que metió 8 centros. Aquí esta estadística nos muestra la insistencia del Real Oviedo en los centros laterales, que ya en Valladolid es algo que se pudo apreciar perfectamente, como es un equipo que le gusta poner muchos centros laterales, y en este partido el Real Oviedo ha insistido en momentos, pero luego la efectividad en el pase pues es un problema, porque Berecalo, por ejemplo, un centro acertado de 8 que fueron. Y la Cheira 1 de 7, Lucas Eijado 3 de 5, Lucas Eijado más atrevido que otras veces a la hora de incorporarse al ataque. Duelos ganados 4 de 14, esto ya lo he comentado, y posiciones perdidas 17 Aaron Scandell, 17 Ilia Cheira, y portería, paradas totales de Aaron Scandell 3, no, de Radu 3, de Aaron Scandell 2, y goles evitados 0,35 de Radu frente a 0,3 de Aaron Scandell. No he hablado de Coasisivo, creo que el partido de Coasisivo es sin pena ni gloria, es un encuentro donde creo que tampoco hace una labor espectacular a la hora de abarcar el campo, pero que en un partido donde además no te recupera muchísimos balones y luego con pelota no es que sea una gran solución, tampoco desentona. Y si queréis saber mi opinión acerca de algunos futbolistas que a lo mejor no he nombrado en este vídeo o que no he metido tanto el bisturí, pues tendréis subido ya mañana el vídeo de las notas, donde podréis ver cuál es mi opinión sobre estos jugadores. Y por aquí vamos a ir dejando el vídeo. Bueno, quiero repasar antes algún comentario de Guillermo Almada en la rueda de prensa después del partido. Hablaron de posibles... Bueno, le preguntaron por posibles fichajes. Decía que estoy satisfecho, pero no contento, porque eso solo te lo da ganar. El equipo mostró una cara diferente a lo que venía mostrando, creo que en parte es cierto. Le preguntaban también por el problema del gol y decía hay que evaluar las posibilidades económicas del club y ver el mercado, pero también hay que mejorar el juego, lo que estaba diciendo. Creo que no es solo un problema de gol, pero en parte evidentemente es algo evidente que el Real Oviedo tiene un problema clarísimo de gol. El equipo está muy lejos de lo que quiero, que esto ya lo que dije antes. Dice Almada también que yo vivo de fútbol, pero vivo para el fútbol. Oviedo tiene una afición maravillosa y el club es espectacular. Me saco el sombrero con la gente porque nos apoyó sin parar a pesar del mal momento. Elías Montiel es un jugadorazo, le hice debutar y le conozco bien. Ancelotti dijo de él que mereció el Balón de Oro del Mundialito, jugador que parece que va a acabar recalando en el Real Oviedo. Y habla también del fútbol mexicano, ¿no? En alusión a todos los fichajes que pueden llegar a la capital del Principado, y dice: el fútbol mexicano tiene grandes jugadores para mirar en el mercado, pero no he hablado de nombres propios con Jesús Martínez y Martín Peláez. Hay una buena plantilla, pero los jugadores tienen un total. Falta
tienen una total falta de confianza. Las dudas de la afición también hacen que sin querer los jugadores pierdan esa confianza. Pues hasta aquí algunas de las declaraciones más interesantes del técnico colombiano. Os leo en comentarios y recordar que mañana tendréis subido el vídeo de las notas. Recordad también suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.